doctora europea en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora investigadora titular B en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, poeta, ensayista y exhibicionista performática. Ha dictado conferencias y seminarios sobre capitalismo gore, transfeminismo, feminismo chicano, feminismo postcolonial, arte y teoría queer en diversas universidades de Europa y América. Ha publicado los libros Capitalismo Gore, A Drift's Book, El reverso exacto del texto, así como diversos artículos académicos, ensayos y poemas en revistas de España, Alemania, Francia, Polonia, México, Argentina, los Estados Unidos y Colombia, y yo creo que es muy modesta en su sinopsis biográfica. Bienvenida, Saya, siempre un lujo y una felicidad tenerte por acá. Entonces nos va a presentar Saya la ponencia Psicopolítica, Celebrity Culture y Régimen Live en la era Trump. Adelante. Bueno, pues, primero, gracias por la asistencia. También un gusto. Ariadna y yo nos conocimos como textualmente hace algunos años y luego es una cosa muy bonita que te caiga bien la gente después de haberla leído, ¿no? Que dices, ¡ah, increíble! Porque luego hay gente que me encanta cómo escribe. Solo puedo decir eso. Y bueno, y también creo que hay una parte importante también en la interdisciplinariedad donde uno no solo escribe ahí como los medievales escribanos, sino que también hay como una afinidad entre los temas que nos importan, entre los temas que nos están como seduciendo, pero también que nos están componiendo subjetivamente. Y creo que esa es una de las grandes, quizá punta de lanza de este coloquio, que se está pensando algo que en el imaginario cultural cotidiano pues hablamos todo el tiempo, pero que a lo mejor en las academias se habla cada uno en su paper, pero ponerlo en común creo que es algo muy importante, y creo que de alguna manera poner en común justamente estos saberes populares, que son como pues, saberes populares entre comillas, más bien populares, no tanto de populares, no del folk, sino más bien del pop. Creo que es una transición importante que no voy a tocar porque luego nos vamos a ir a otros lugares entre lo del folk y el pop, pero y no como géneros musicales, sino como herencias culturales integradas a ciertos estados de acción y a ciertas ideologías bueno, muy de alguna manera muy regionalistas. Pero siempre escribo una conferencia y me pongo a hablar de otras cosas, así que prometo que esta vez no lo haré del todo. Agradezco muchísimo a las organizadoras, a Nati Ulubov, que ahora sí lo dije bien, y a Ariadna, que sé que es mucho trabajo organizar estos, dos personas, y organizar un coloquio pues es todo un logro. Estoy muy contenta por esto, por estar aquí y porque me den el espacio. Como ya les decía, me parece fundamental este tipo de reflexiones en torno a la influencia de los productos culturales y la importancia de la cultura pop en la conformación de la realidad contemporánea y local. En este caso, las series que están transformando la manera que consumimos y prosumimos imaginarios, creando industrias millonarias y reinventando los dispositivos y las plataformas de transmisión. No solo eso, sino también diseñando un sentido común neoliberal o de otro tipo que construye nuestra subjetividad relacionales. Para dar inicio presentaré, no voy a presentar estos datos porque los pueden consultar ustedes se ponen Donald Trump, medidas desde su mandato, pues todas las medidas regresivas, pero creo que una de las más importantes es el día 2, el día siguiente de tomar posesión, y que fue muy espectacular, que fue después de tomar posesión y fue la Women's March, al día siguiente de la Women's March, él firmó el decreto antiaborto, ¿no? Entonces es como una cuestión de irreverencia absoluta, pero también desde el neoconservadurismo, que me parece que es algo que voy a rescatar en esta producción de la celebrity culture, ¿no? Que no es una cultura como libre, digamos, sino creo que a veces tiene valores completamente reaccionarios. Y bueno, esta es una de las cosas, de las noticias espectaculares que sí tienen una influencia importante para ciertas comunidades, en este caso para las mujeres, que no es una comunidad, sino más de la mitad de la población, ¿no? Pero que somos una minoría que revienta la categoría de minoría, que en realidad, pues, no sé, eso, más de la mitad de la población. Pero hay otras medidas que a mí me parecen importantes que no se televisan o que no se difunden, como por ejemplo que el día 28 de enero del 17 él abre, por ejemplo, el Consejo de Seguridad y le da espacio a Bannon para que entre. Ningún presidente había hecho
mucho eso es muy peligroso, ¿no? La alt-right, que es algo de lo que voy a hablar acá en algún momento, pues está teniendo como acceso a todos los lugares que estaban como vedados para los presidentes, porque estaban como organizados de manera separada. Entonces va a haber una reestructuración importante a nivel militar, político y económico en los Estados Unidos, pero nosotros solo nos enteramos como de las payasadas que hace Donald, ¿no? De berrinche en turno, del tuit en turno, y no todas las otras cuestiones que sí están como transformando la materialidad de las relaciones políticas y económicas, y que creo que eso es muy importante y va a ser una cuestión que voy a discutir o voy a tratar de discutir en conjunto con ustedes sobre la importancia no solo de la construcción de un sentido neoliberal o de un sentido fascinado por la estética del pop, sino las consecuencias materiales y la transformación de esta realidad por esos imaginarios. No lo voy a maniqueizar, no creo que sea una cosa u otra, sino que puede haber como continuos contradictorios en la creación de esta subjetividad, y que además los cuerpos políticos, que somos nosotros, cuerpos materiales, también somos un poco imprevisibles, aunque la tecnología del Big Data está haciendo que con 5 clics ya alguien te conozca mejor que tu compañero de trabajo, ¿no? Eso es algo de lo que voy a hablar. Pueden pensar que es un rollo medio conspiranoico, siempre, acuérdense que hago estudios culturales, entonces tengo un poco de imaginación para interpretar varias cuestiones, pero voy a dar un seguimiento, voy a hablar y entre leer esto. Digo que, bueno, presentaré estos datos que son, pues de hecho había como 100 medidas regresivas de entre los primeros 100 días de Donald Trump, ¿no? Cosas que, bueno, a las feministas nos importa lo que hizo el día después de la marcha de las mujeres, la marcha mundial de las mujeres, pero también hay otros en otros sentidos, ¿no? Entonces el recrudecimiento de no solo imaginario, sino de todas las medidas que esto va a traer consigo y que está construido desde una biopolítica estatal que pensamos muy conservadora, pero que tiene consecuencias necropolíticas y se está gestionando desde la psicopolítica. Entonces son 3 órdenes que están como en constante, fundido, encadenado, digamos. Quizá esa ya es una imagen del cine que ya está superadísima, ¿no? Pero creo que el fundido encadenado sigue siendo una quizá metáfora interesante para ver cómo se hace este continuo narrativo y cosas que vemos y cosas que quedan un poco fuera de foco, de frame en la pantalla o en las redes sociales. Entonces, lo que les decía que me parece importante que estos datos tienen alcance en la producción de una realidad que puede llegar a ser bastante distópica e incluso puede parecer ciencia ficción, ¿no? Hay unos carteles de las señoras mayores como 70, 80 años en las marchas que dice: tengo 70 años cargando este cartel y estoy cansada, ¿no? O sea, seguimos peleando por las mismas cosas, y que las medidas regresivas están ahí y que con que uno nunca termina de alcanzar, ¿no? Se legisla, ¿no? La promesa del Estado legislar algo y la siguiente administración se viene abajo. Entonces es un poco como esta coreografía distópica entre el Estado-Nación y los cuerpos sociales, el cuerpo social. Pero bueno, esto me parece importante porque digo que la figura de Donald Trump me parece relevante no solo porque es la cristalización de la posverdad, con todos los peros que podamos ponerle al concepto, y que es un concepto que el año pasado el Oxford English Dictionary lo acepta como un neologismo, pero es un concepto de Keynes del 1994, y que ahí él hablaba de que esta posverdad denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Muestra, y yo pienso que esto es como una muestra de un neofeudalismo o neomedievalismo epistémico y social. También esta cosa de Donald Trump también me gusta o me interesa porque como soberano es la aglutinación de distintos marcos y estrategias políticas que crean de manera deliberada ciertas figuras de poder basadas en lo políticamente incorrecto, y esto es muy importante. Antes la derecha era como completamente acartonada, políticamente correcta, tenemos esta idea muy protestante de lo que puede ser la derecha, pero ahora la políticamente incorrecto es lo que está triunfando, y además por eso es tan sutil el poder suave que decías, que estábamos hablando en la mañana. Pero quizá les va a sonar muy raro lo que les voy a decir a continuación, pero también esto lo habíamos hablado con Virginia Villaplana hace un tiempo, y en mi opinión, y voy a desmenuzar el argumento, es que Donald Trump
es la visión fascista de la Divine de John Waters en nuestra época, la fagocitación de la irreverencia y el exceso a manos del neoconservadurismo, y uno de los bastiones de influencia de la alt-right es lo políticamente incorrecto reapropiado por el supremacismo blanco. Trump como figura mediática no puede ser entendido sin los reality shows ni los talk shows, pero tampoco sin las políticas estratégicas del drag king. Y ahí pienso en Diane Toll, que acaba de morir hace un par de meses, que nos dejó un legado increíble de la cultura y la subcultura del drag king, en este caso en los Estados Unidos, que tiene un personaje que se llama Tony no me acuerdo qué, pero es pelirrojo, porque Diane era pelirroja, y era el jefe de la sociedad esta del rifle de Estados Unidos. Entonces tú lo ves y no sabes quién es quién, ¿no? Un poco, pues, con mucho más dinero, pero un poco esto de las estrategias del drag king y de la puesta en la escena de la masculinidad más tóxica, ignorante y soberbia que podría representarse. Y es la vuelta del fascismo ahora con reflectores, pero también un laboratorio semiótico técnico que incorpora ciertos gestos desafiantes, tanto del drag king como del queen, como subculturas de las minorías, y las fagocita para la puesta en escena de esta figura del cinismo, del show businessman, que es escandaloso, obsceno y recalcitrante. No obstante, a nivel político es un enclave estratégico porque más allá de esta como política escaparate, de escándalo, de reflectores, en él se conjugan de manera palpable los alcances de la psicopolítica digital en la cultura de la celebridad, y se afianza también el régimen de lo live, que lo voy a definir más adelante, o de la transmisión en vivo como una forma de secuestrar la realidad a través de la producción de imágenes y de darle un único enfoque, una certificación de veracidad que esté en concordancia con los ideales biopolíticos del género, la raza, la sexualidad y el neoliberalismo o neocolonialismo contemporáneo. Aún más, la figura de Trump es la antesala de la vuelta al fascismo más pertinaz, que seguramente se deshará, pues, evidentemente del bufón, en algún momento quizá haya un impeachment y todo esto, y pondrá de frente con otro escenario que no estamos viendo. Vemos a Trump, pero no vemos al alt-right y qué está pasando adentro del escenario político, ¿no? O sea, la figura, el man in front, digamos, si estuviéramos hablando de un grupo de rock, es Trump, ¿no? Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué es la orquesta, no? O sea, Jim Morrison de los Doors es el sex symbol, digamos, pero quien compone realmente o quien hace son los instrumentos que tocan. O sea, los Doors no serían nada sin el órgano de Ray Manzarek, digamos, ¿no? Pero ¿qué está pasando a nivel como por debajo de la superficie, o a nivel mucho más pragmático y mucho más salvaje, digamos, o mucho más contra las garantías ciudadanas, que no esté pasado por esta fiesta barroca, drag, rara que puede representar Trump? Y raro en el mal sentido, no en el sentido que nos gusta, que es el queer, ¿no? Bueno, entonces, aún más la figura de Trump es la antesala, ya digo, de la vuelta al fascismo, como ha quedado recientemente expuesto con los enfrentamientos entre los supremacistas blancos y algunas poblaciones afroamericanas en Charlottesville, en Virginia, hace unos días. Y también, sin embargo, pues más allá de la estupefacción y la incredulidad que esto pueda causar, pues no se haya declarado ánimo a favor de nadie, o sea, que en realidad haya dicho que eran dos grupos enfrentándose, cuando haciendo caso omiso de toda la memoria histórica y de toda la historia colonial y esclavista que tiene Estados Unidos, y que esos símbolos representan eso. No es igual que George Washington, o es, supongo que también era un fascista. Todos los poderes me parece que podrían ser poco confiables, pero no están en la misma línea de comparación, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque él es un influencer, ¿no? Lo que está diciendo casi se vuelve verdad. Y la gente que no digo que tengan que leer libros de historia americana o estadounidense, pero por supuesto a lo mejor un chico de 14 años piensa que eso es verdad. O sea, que George Washington y el señor que quieren quitar, y ni siquiera digo los nombres de los fascistas a menos que sea necesario, son lo mismo, ¿no? Y entonces eso se impulsa como una verdad por influencia de alguien que tiene poder en los medios masivos, y eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, su ascenso al poder es síntoma de un trabajo de base del conglomerado geopolítico, donde la cultura de la celebridad se ha erigido como horizonte de sentido y pertenencia entre poblaciones de lo más variopintas, y ha instaurado un régimen psicopolítico de estandarización de los deseos y los afectos en estas poblaciones. El discurso de la política del show tiene una impronta doble, neoliberal y conservadora al mismo tiempo, en la cual la espectacularización de la cotidianidad se vuelve necesaria ante el panorama cada vez más
acuciante desregulación laboral y existencial, y donde la violencia y la economía son dos caras de una misma moneda del capitalismo gore. La ascensión de Trump no es entonces una desafortunada excepción a la regla de las democracias neoliberales, sino su cristalización absoluta y su devenir visible de lo que Sila Einstein en 2012 denominó en su momento como democracias fascísticas, y desde mi punto de vista que podrían actualizarse discursivamente como democracias fascísticas, entendiendo por ello una superposición del régimen donde lo fascista no se erige actualmente como solo autoritarismo o docilización del cuerpo de las poblaciones y vigilancia extrema, sino a través de una actualización de los dispositivos de la estética y la cosmética de dicho fascismo, emparentado con lo que Guattari y Rolnick identificaban como subjetividad capitalística. Es decir, una democracia contradictoria que resulta una fachada para la imposición y legitimación de ordenamientos neoliberales que echan mano de lo estético y capturan el régimen sensible y sus alcances psicopolíticos para instaurar medidas regresivas y violentas con una fachada amable, amigable y visualmente atractiva, o en el caso de Donald Trump, con la explotación de una figura que resulta carismática por ser políticamente incorrecta y, por tanto, un modelo de identificación para las poblaciones que se han sentido marginadas por la corrección política de la izquierda neoliberal, del feminismo, de las minorías y todas estas cuestiones que no me parece que sea una cuestión de corrección política, pero que lo limitan a eso, ¿no? Como la discriminación positiva de las minorías, que le ha quitado, aquí dentro tendría que decir lágrimas de fascista, le ha quitado espacio a estas personas que no se sienten identificadas, ¿no? Ni cultural, ni racial, ni económicamente con estas poblaciones. Entonces, perdón que tengo astigmatismo y la neta tendría que estar como este tamaño, pero está chiquito. Entonces, encarnando los ideales de la pretendida desobediencia propuestos desde el anonimato de los líderes de las nuevas facciones del conservadurismo rampante en los Estados Unidos, que han sido englobados por los medios de comunicación, no por ellos mismos, pero por los medios de comunicación como la alt-right o la derecha alternativa, que es un movimiento juvenil que aspira a reformular la nueva derecha desde herramientas conceptuales usadas por la izquierda. Qué suave, ¿no? Qué interesante. O sea, estamos diciendo, y ahorita voy a poner un ejemplo casi en tiempo real que me acaba de decir Liliana, decía, acaba de suceder un atentado en Barcelona, que no podríamos decir que es un atentado, pero bueno, se denomina un atentado, y los tuiteros de Bélgica están diciendo que no compartan, todos dicen que no compartas las imágenes, ¿no? Para un poco el respeto por las víctimas y para no fomentar el círculo de la violencia y la visualización de la violencia, que pongas gatitos en vez de eso. Entonces, me parece una estrategia interesante, pero también qué trabajo sucio le estamos haciendo a toda esta cuestión. O sea, el problema de la violencia no se resuelve por no hablar de la violencia y poner gatitos, ¿no? No, pero que es una cosa muy interesante que pasa mucho en Japón, y que en Japón el trauma post bomba nuclear tiene que ver con todo este advenimiento de la cultura de lo suave, de lo interespecie, de lo frágil y de lo cute, ¿no? O sea, eso ya es otra discusión. Pero, en fin, que me parece muy peligroso que los belgas estén diciendo que pongas gatitos cuando en realidad lo que quieres denunciar es un atentado. Entiendo el sentido político y la potencia de eso, pero también creo que nos queda el trabajo de reflexionar a largo plazo qué significa esto. Y aquí me voy a meter un poco con lo del régimen live. El problema es que estamos tan hiperconectados que la respuesta casi siempre tiene que ser inmediata, y la respuesta inmediata es casi como respirar, uno no lo piensa demasiado, uno no sabe cuáles son los alcances políticos de una respuesta inmediata, y a veces es porque si no respondes inmediatamente hay algo que va a responder por ti, y entonces estamos en esta inmediatez, y esa inmediatez también lleva a veces a unos lugares que no querríamos transitar desde la crítica, ¿no? Entonces lo pongo aquí como estaba hablando del alt-right, y bueno, que me parece súper interesante y preocupante al mismo tiempo, que reformulan con herramientas conceptuales usadas por la izquierda, reformulan la nueva derecha, y ellos, bueno, se les denomina como dos facciones reconocibles: la Radix, que tiene un journal, incluso el Radix Journal, que es un journal científico, ¿no? Porque además han reapropiado el lenguaje, y es un lenguaje que suena muy coherente. Hablan de etnoestados en lugar de campos de concentración o de discriminación racial. Hablan de biodiversidad o biodiversidad genética para hablar de diferencias raciales. Hablan de todas estas cosas que el postmodernismo decía Virginia Ayer, pero que todos nosotros trabajamos como neologismos que explican la realidad de manera más compleja, pero que en el fondo tienen una impronta conservadora, ¿no? O
sea, no tenemos ningún problema contra los afroamericanos, solo que no los conocemos, no nos interesan, no nos conocen y nosotros no tenemos por qué dialogar con ellos, porque están en su estado y nosotros estamos en el nuestro, ¿no? Así como la paz pensada de esta manera, que al final es una forma muy fascista de pensar el mundo, pero que está como recubierta como de esta política, como de esta arquitectura psicológica e instrumental de la crítica de la izquierda, por ejemplo, ¿no? A ver, pues voy a hablar al ratito un poquito de Spencer, pero no demasiado. La Radix se centra en el racismo a ultranza, que esa es como la raíz de la Radix, que es esta facción, y luego tienen la otra, que es la Breitbart, que está centrada en el machismo, y los dos tienen como medio de comunicación, como un periódico, tienen blogs y todo esto. Todo empieza como, ahorita comento más, centrado en el machismo y en la medida declarada del feminismo, del islam y de lo políticamente correcto. La primera ala intelectual como una ala intelectual fuerte que ha fagocitado los elementos críticos de la Escuela de Frankfurt para acomodarlos a sus intereses, y la otra, la Breitbart, que participa de la cultura de la celebridad y glamoriza el cinismo y los comportamientos políticamente incorrectos. Diríamos, millennials ultraconservadores que usaron el anonimato para formarse, anónimos regresivos, hacer con ironía, y esto es como una forma de actuar, hacen con ironía y redes sociales virtuales, memes y GIF, lo que el fascismo alemán hizo con el cine y con la ideología, ¿no? O sea, como otros elementos para meter esto. Sus principales representantes, que no son los únicos y que tampoco, pero estoy poniendo como unas boyas para pensar un poco que a partir de ahí son muchos otros con otras, entonces es que es como muy rollo cluster también, ¿no? Sus principales representantes son de la Radix, Richard B. Spencer, que se acuerdan que lo golpearon en Nueva York, le dieron un puñetazo y que quedó como la víctima, señor bueno, que al final los izquierdosos eran los malos y los violentos, ¿no? Pero bueno, él, y de la Breitbart hay dos, está Bannon y está, que es el estratega número 1 de Trump, ¿no? Y está Milo Yiannopoulos, que es este youtuber gay exagerado, show político, que sería divine un poco, ¿no? Un poco, pero además fascista. Entonces, gran competencia a nivel, ellos, lo que los caracteriza a esta ala, Trump y la right no son lo mismo, pero es la base política que puede ser que lo haya votado, ¿no? Entonces, es importante decirlo, pero yo creo que cada vez más este fundido encadenado como que pierde los cortes de qué corresponde a qué, ¿no? Entonces, esta gente se identifica porque además son jóvenes con gran competencia a nivel, bueno, Bannon no y Spencer tampoco, pero los que hacen el trabajo y todo esto, los niños, son más jóvenes. Gran competencia a nivel medios de comunicación y usos de las redes, además de un alto grado de sofisticación intelectual y discursiva, intelectuales de traje a manera de Sharks de Wall Street y excéntricos celebrities que hacen comentarios agudos y que tienen grandes dotes comunicativas, ¿no? Bueno, ya después de todo esto, esa era la introducción y ahora vamos a empezar. A continuación, pues voy a dar un pequeño repaso por los términos que dan título a la conferencia, para después de nuevo volver a la figura de Donald Trump y los peligros del ascenso de esta nueva derecha o derecha alternativa, y que también se hablaba, se dice ALT como el comando ALT, ¿no? Porque se habla del comando ALT, delete, ALT, o sea, como un poco haciendo este juego entre alternativo, que también es una reapropiación de la izquierda alternativa, y ahora es la derecha alternativa. O sea, está a muchos niveles sería interesante como analizar qué significa esta reapropiación del lenguaje, de discurso y de herramientas. Bueno, la psicopolítica, esto es una cita de Byung-Chul Han, que él dice, el poder está precisamente ahí donde no está tematizado. Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa. Y esto nos dice que Trump, pues, es lo que vemos, lo que no está ahí es lo que nos debería preocupar, ¿no? O preocupar más. Las psicotecnologías del psicopoder, psicotecnología y psicopoder es una categoría o un par de categorías de las que habla Stigler y las cita Han en 2014, de psicotecnología y psicopoder, lo demás ya es mío, pero bueno, estas psicotecnologías y psicopoder son el hardware y el software del momento contemporáneo, el algoritmo único, los dispositivos móviles, especialmente las redes sociales, las cuales son plataformas de visualización de contenido y transmisión en vivo, en directo de los acontecimientos. Propio del live streaming, estos elementos forman parte del régimen live y de su revolución digital.
En primera instancia, definiré qué entiendo por psicopolítica para luego enlazarlo con la cultura de la celebridad como herramienta fundamental que utiliza los medios de comunicación en la creación y distribución de contenidos nuevos y actualizados en torno a los ideales aspiracionales sobre la economía, la política, la raza, el género, la sexualidad, el capacitismo y otras cuestiones. Y cómo esto se ve reflejado en el régimen contemporáneo de la administración Trump, lo cual, más que un mandato presidencial, se está erigiendo como la vuelta al poder de los discursos políticos y materialmente incorrectos, así como estructuralmente conservadores, racistas y reaccionarios. No diríamos que es la ascensión del fascismo nuevamente, porque se parece, no sé, tiene otros elementos, no es el fascismo alemán, pero sí hay como cosas que se podrían tocar, y no voy a hablar de esto en este momento, pero hay un texto en el que estuve pensando en conjunto con Katia Sepúlveda, que hablamos del fascinante fascismo, la fascinante violencia, y de este registro de que los alemanes sí ganaron la guerra. Hitler perdió la guerra, pero los alemanes ganaron el mundo, ¿no? En el sentido de que el fascismo, las tecnologías del fascismo son con las que vivimos, o sea, el dispositivo de vigilancia, los móviles, todas estas tecnologías son parte de esa guerra que perdió una figura, pero que ganó todo se expandió, ¿no? Entonces, muchos de los nazis pues se reapropiaron, se exportaron, fueron a Estados Unidos y a Rusia en su momento, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar ahorita sobre eso. El término psicopolítica se le atribuye al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, quien la define en el momento contemporáneo en relación al ámbito digital, pero me parece importante hacer una pequeña genealogía. Sin embargo, estoy en conocimiento de que el uso de la psicopolítica como técnica de gobierno y dosilización de los cuerpos no se inicia con el Big Data, sino que tiene sus antecedentes directos en un manual de los años 50 del siglo XX, usado por el socialismo soviético, en el cual se buscaba crear un hombre nuevo, y nosotros somos los bad hombres, capaz de ser gobernado a través de su manipulación mental, es decir, de conquistar la mente de los individuos de las naciones enemigas. El término no se popularizó, pero forma parte de una serie de técnicas conocidas como lavados de cerebro, que posteriormente fueron utilizadas en los Estados Unidos. Además de Kant, el término ha sido usado por Alexandra Rao, quien lo inserta dentro del régimen biopolítico y lo reflexiona sobre sus interrelaciones en su libro Psychopolitik, Macht, Subjekt und Arbeit in der neoliberalen Gesellschaft. Ya saben, todo en alemán suena como muy complicado, pero psicopolítica, poder, sujeto, trabajo en la pensamiento neoliberal, o en la, no sé si alguien sabe traducir mejor Gesellschaft. Sí, bueno, entonces también Stigler habla un poco de las técnicas psicotécnicas y psicopoder, ¿no? Lo digo porque Hunt lo habla desde el ámbito digital, pero hay otros antecedentes. Nuestra perspectiva situaría a la psicopolítica en el momento de la... pues yo, desde mi punto de vista, la psicopolítica empieza con la colonización, o sea, la idea de colonización y conquista espiritual de la que fueron objeto las poblaciones colonizadas de nuestros lugares pueden ser una muestra fiel de esta apropiación del espíritu y la mente y la conformación de un imaginario fluctuante y común por medio del catolicismo. No obstante, no andaré en esa reflexión y me ajustaré a la perspectiva digital de Kant, pues resulta explícitamente pertinente para pensar en los flujos de información y su influencia en la transformación de la subjetividad de nuestros días. Han dice, el Big Data es un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Se trata de un conocimiento de dominación que permite intervenir en la psique y condiciona a un nivel prereflexivo. El Big Data permite hacer pronósticos sobre el comportamiento humano. De este modo, el futuro se convierte en predecible y controlable. La psicopolítica digital transforma la negatividad de la decisión libre en la positividad de un estado de cosas. La persona misma se positiviza en cosa, que es cuantificable, mesurable y controlable. El Big Data anuncia el fin de la persona y de la voluntad libre. Kant 2014, página 25-26. La psicopolítica digital, entonces, es uno de estos elementos fundamentales para entender fenómenos contemporáneos que van contra todo pronóstico racional, pues apela a las emociones y desbanca cualquier peso que pueda tener la verdad. Ejemplos: el triunfo de Enrique Peña Nieto en México, el Brexit en el UK y el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y además esto, lo de Peña Nieto no está comprobado todavía, pero bueno, los Peñabots y eso es otra discusión. Pero lo del Brexit en UK y el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos sí se le adjudican a una empresa que trabaja con Big Data,
y que es una empresa comercial que tiene su página de internet que trabaja con empresas y con campañas políticas y se llama Cambridge Analytics. Y esa analítica, y eso lo voy a hablar un poquito más adelante, pero lo que te dice la empresa, lo que te promete es que puedes ganar vas a ganar contra todo pronóstico, porque ellos pueden hacer eso. O sea, lo que controlan es el Big Data, y ahorita hablaré un poco de eso. En este sentido, la predicción psicopolítica del Big Data ha restaurado la posverdad, entendida como también apelaciones a la emoción y a las prolongaciones sentimentales de la realidad, que es posverdad, ya les decía que es un término de Ralph Keyes de 2004, en donde ya no importa si las apelaciones son contrastables, sino que el peso de ellas recae en que sean vividas o sentidas como reales, es decir, que se sientan como verdad o parezcan verdad, lo cual nos habla de la influencia de las ficciones políticas que construyen realidad y su relación con la construcción del pensamiento y la legitimación de imaginarios. Esto lo retomaré pues, en el apartado del régimen life, ¿no? Es importante destacar que si bien Han habla de un desplazamiento total del cuerpo a través del gobierno de las mentes, en mi caso desconfío de esta tendencia homogenizante a descorporizar a las poblaciones. Lo interesante de las ficciones políticas es que éstas se encarnan, se vuelven cuerpo. Serían en términos de Paul Preciado ficciones políticas vivas o ficciones somáticas, ¿no? La ficción política no, cuerpos que consumen, pero cuerpos que trabajan también. Han creo que está hablando solo con Alemania, con el primer mundo, porque aquí todavía subsisten los métodos de producción como de cuerpo, ¿no? O sea, fábricas, o sea, seguimos como industrializados, estamos como a medio camino de muchas cosas, pero el cuerpo sigue siendo una cosa importante, y más un cuerpo que desaparece, un cuerpo que es desmembrado, un cuerpo social que sangra, ¿no? O sea, haciéndonos la pregunta de Spivak, ¿puede hablar el subalterno? Lo que pues la mayoría de los subalternos sabe, o la gente que ha pasado por procesos de subalternización, que no eres subalterno, sino que estás en procesos de subalternización, es que lo que sí puede hacer y lo que se exige de hecho de la subalternidad en general es que sangre, ¿no? Que produzca, que trabaje, que se deshaga, que sangre, ¿no? O sea, eso sí que puede ser el subalterno, es el permiso que tenemos en las economías de lo necropolítico y en México, pues eso es un ejemplo muy, ciertamente muy distópico, pero muy real. Y aquí, Jani, creo que es importante, a lo mejor, no sé cuánto tiempo me queda, ya se acabó. Bueno, la psicopolítica, él hace una cuestión, una crítica un poco a lo de Foucault, pero de repente también tengo la sensación de que le queremos pedir a Bourdieu, a Foucault, a Nietzsche, a todo el mundo, que hagan todo lo que nos interesa hacer a nosotros, ¿no? Es como, ya escribieron sus libros, déjenlos en paz, un poco como, ¿por qué no se te ocurrió? No sé, a veces parece como que el pensamiento tendría que tener una bola mágica, ¿no? De predicción a largo plazo, como de 100 años, y lo tiene. La cuestión es que pues no puedes pensar todas las cosas. Entonces, bueno, Han habla de esta gestión de la población, de desplazamiento entre lo biopolítico a lo psicopolítico, y dice, la biopolítica es la forma de gobierno de la sociedad disciplinaria, pero es totalmente inadecuada, y yo no creo que sea totalmente inadecuada, pero lo afirma, para el régimen neoliberal que explota principalmente la psique. La biopolítica que se sirve de la estadística no tiene ningún acceso a lo psíquico. Bueno, no provee ningún material para el psicoprograma de la población. La demografía no es una psicografía, pero eso sí es interesante. La demografía no es una psicografía. No explota la psique. En esto reside la diferencia entre la estadística y el Big Data. A partir del Big Data es posible contribuir no solo al psicoprograma individual, construir no solo el psicoprograma individual, sino también el psicoprograma colectivo, quizá incluso el psicoprograma del inconsciente. De este modo sería imposible iluminar y explorar a la psique hasta... De este forma sería posible iluminar y explotar a la psique hasta el inconsciente. Analizando la cita anterior, podríamos pensar que el robustecimiento del concepto de propaganda, que hay como un robustecimiento del concepto de propaganda, ¿no? Sin embargo, ello se queda pequeño a la hora de describir la conjunción entre la propaganda y la inteligencia artificial aplicada a la política, y esto va más allá del pensamiento conspiratorio. En una investigación sobre esto, Berit Anderson y Bright Horvan, y que creo que es muy importante, que la teoría está haciendo muchas cosas interesantes, pero no divulgamos, y luego los que divulgan también están haciendo mucho trabajo de investigación. O sea, Berit Anderson y Brett Horvath son periodistas, son periodistas de investigación. Entonces, lo que están haciendo los medios también hay como una contraofensiva de investigación, pero como que no estamos dialogando, ¿no? Y eso es muy importante. A mí me parece que los medios sí nos dan información dependiendo de qué estamos buscando. Bueno, pero Berit Anderson y Brett Horvath hablan de
esto es una cita: aprovechando la manipulación emocional automatizada junto a enjambres de robots, las publicaciones invisibles, que eso es muy importante, de Facebook, los test A y B y las redes de falsas noticias, o una empresa llamada Cambridge Analytica ha activado una máquina invisible que aprovecha las personalidades de los votantes individuales para provocar grandes cambios en la opinión pública. Muchas de estas tecnologías se han utilizado por separado anteriormente con cierto efecto, pero juntas forman una máquina de manipulación de votantes casi impenetrable, que se está convirtiendo rápidamente en un nuevo factor decisivo en las elecciones alrededor del mundo. Y acaba de anunciar Cambridge Analytica su llegada a Latinoamérica, ¿no? hace poco. Recientemente Analytica ayudó a elegir al presidente estadounidense Donald Trump, consiguió una victoria para la campaña de Brexit Leave y lideró la campaña electoral de Ted Cruz en 2016, llevándolo a un primer plano en las elecciones primarias del Partido Republicano de Estados Unidos. O sea, eso es lo que está haciendo el Big Data, ¿no? A nivel político. Por eso estoy conectando. En algún momento hablaré de las series. ¿No es cierto? No, sí hablaré, pero la compañía pertenece a y es controlada por intereses conservadores de la alt-right, como se le conoce en inglés, que también está profundamente enlazada con la administración Trump. La familia Mercer, que es a su vez una importante propietaria de la Cambridge Analytics y uno de los mayores donantes de Trump, es quien financia esto y es propietaria de la empresa. Steve Bannon, además de actuar como principal estratega de Trump y miembro del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, es miembro de la junta directiva de Cambridge Analytics, y hasta hace poco el CTO, Chief Technical Officer de Analytica, era el CTO que actuaba en la Convención Nacional Republicana. Pues todo se queda en casa, ¿no? Un poco. En el pasado, pues la mensajería y la propaganda, como decían, se hacía a través de una batalla que se libraba en la prensa, en la radio, en la televisión, para producir narrativas a través de estos medios. La nueva ola ha traído al mundo algo exponencialmente más insidioso: propaganda personalizada, adaptable y en última instancia adictiva. Silicon Valley pasó de los últimos 10 años construyendo plataformas cuyo estado final natural es la adicción digital. O sea, lo que están haciendo es haciendo máquinas de adicción. ¿Se acuerdan que en los años... ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Yo he leído, pero que en los años 60 y 70 todo el movimiento de cuerpo social insurrecto en los Estados Unidos, aquí en México y en otros lugares del planeta, fue desactivado los movimientos juveniles a través de la incorporación de las drogas duras al movimiento, ¿no? Y una cuestión de ya me salen palabras en inglés, un entrecruce entre la mafia y el Estado. De hecho, estoy leyendo un libro hermoso y muy divertido, se llama Neurocapitalismo, y habla sobre todo de Big Data, y este es un programador, pero escribe bastante bien, y es un programador italiano. Digo, lenguaje que no sea código, porque pues lo otro por supuesto, pero escribe más bien fácil como para que yo lo entienda en realidad. Pero bueno, la cuestión es que él habla, en los años 70 Italia fue el último bastión como de resistencia europea de los sindicatos, y él habla, y está documentado, de un pacto que hace el presidente de la época en 1971-74 con la mafia italiana, donde empiezan a meter la heroína a bajo coste para desactivar los sindicatos. También pasó con los Black Panthers, también pasó con los chicanos, y ahora él habla de que la marihuana que está siendo alterada en California para que sea medicinal va a ser mucho más adictiva, porque además la marihuana goza de buena salud socialmente, ¿no? Pues es algo que te relaja, es algo que tal, pero puede ser eso. Y lo que está trabajando Silicon Valley ahora son la adicción a la tecnología, pero cambiando los neurotransmisores. O sea, ya es un rollo casi psicopolítico, sería un poco farmacopornográfico, como lo que dice el apreciado. Pero bueno, esto me parece muy importante, porque Trump y sus aliados pues se apropiaron de estas tecnologías, y bueno, no son los únicos, pero sí me parece importante. En 2013 hay un doctor en psicología, Michael Kosinski. En 2013 él era candidato a doctor por el Centro de Psicometría en la Universidad de Cambridge, y se llama Cambridge Analytics por esto. Publicó un estudio pionero anunciando un nuevo modelo que él y sus compañeros habían pasado años desarrollando, que se llama un test que se llama Ocean, un cuestionario estándar de personalidad utilizado por psicólogos, pero que ellos como que enriquecieron y lograron correlacionar los likes en Facebook con las calificaciones que salían en Ocean. El equipo fue capaz de identificar el género, la sexualidad, las creencias políticas y los rasgos de personalidad de un individuo basándose solo en lo que le había gustado en Facebook. Y en la revista alemana Das Magazin de Zurich
se habla del trabajo de Kosinski de esta manera, a finales del año pasado. Cito: con solo 10 likes sabe cómo, con solo 10 likes como insumos, su modelo podría evaluar el carácter de una persona mejor que un compañero de trabajo promedio. Con 70 podría conocer un tema mejor que un amigo. Con 150 likes mejor que sus padres. Con 300 likes la máquina de Kosinski podría predecir el comportamiento de un sujeto mejor que su pareja. Con aún más likes podría exceder lo que una persona piensa que sabe acerca de sí mismo, ¿no? Entonces ahí se puede programar lo que te gusta, lo que no te gusta, incluso, aunque claro, esta es una mala broma, ¿no? Pero quizá por eso, pues alguna gente que era muy de la izquierda se volvió fascista y no nos dimos cuenta, ¿no? Pero bueno, de llegó el Ocean Test antes. Bueno, y ahora voy a hablar de el poder inteligente se ajusta a la psique en lugar de disciplinarla, y esto es lo que dice Han, y a someterla a coacciones y prohibiciones. No nos impone ningún silencio, al contrario, nos exige compartir, y aquí yo también matizaría, ¿no? Hay poblaciones a las que sí se les exige el silencio, y el silencio que se les exige es cortándoles la cabeza o cortándoles la lengua. O sea, Colombia, México, el pueblo mapuche que está ahora en resistencia y que tiene 5 siglos de resistencia en el estado chileno, no sé, los antimacristas que están ahorita en resistencia y que hay desaparecidos como si estuviéramos otra vez en los años 60. O sea, esa gente no se les permite hablar, se les exige silencio. Pero bueno, él está hablando con los blancos, con el régimen white, y como estamos consumiendo imaginarios del régimen white, pues también hacemos nuestra traducción cultural a eso, ¿no? No nos impone ningún silencio, al contrario, nos exige compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos y preferencias. Esto es contar nuestra vida. Este poder amable es más poderoso que el poder represivo, ¿no? Por eso es el cambio de la biopolítica a la psicopolítica. La psicopolítica digital contemporánea es el continuum de las tecnologías bélicas. Y esto digo que hablo de un continuum porque pienso que es muy... descontextualiza mucho decir nuevas tecnologías. No son nuevas, hay un continuum bélico para que esto se desarrolle. Hay que saber de dónde vienen las cosas y cuáles son los fines primeros para los que estos se utilizaban. No es que no vamos a utilizar nunca más el internet porque era parte de la estrategia de espionaje durante la Guerra Fría, sino saber de dónde viene y por qué, ¿no? Y quién lo construyó. De repente las manos que construyen estas máquinas están completamente invisibilizadas. Por fin nos enteramos de por qué había una manzana mordida en el Apple, ¿no? Por este gay que se suicida, que descodifica como el código nazi, pero que son 5.000 mujeres las que están haciendo la decodificación todos los días, y no sabemos de eso. Entonces, un poco saber cuál es el cuerpo social que está dando lugar y cuál es el contexto histórico y político que está dando lugar a estas tecnologías y estos continuums, porque al ser continuum no están haciendo un corte radical con su genealogía, digamos, ¿no? Se pueden transformar en otras cosas, en herramientas de transformación, en herramientas de contestación, pero saber la genealogía también nos da idea de cuál era el proyecto político de esas tecnologías, y no creamos que todo es buena onda y like, ¿no? El capitalismo me gusta, del que habla también Han. Bueno, esta psicopolítica digital dice que es el continuum de las tecnologías bélicas desarrolladas durante la Primera, Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, y tienen como antecedente no solo la fotografía y el cine, porque sabemos que sí, que también, pero sino el radar, la televisión, la arquitectura y ya más recientemente la transmisión en vivo en los años 90 de la Guerra del Golfo Pérsico, que dio pie a la apropiación del fenómeno que ocurría en vivo y en directo y puso las bases para la captura de la subjetividad a través de programas como los reality shows o como Big Brother, ¿no? O sea, no es casual, siempre es en vivo y en directo. El programa de música, estaban los vídeos, estaba toda esta parte como cultural, pero no es casual que cuando se pudo transmitir live directamente fue una guerra. O sea, estabas viendo la guerra desde tu casa, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente en los 90 que estabas viendo la guerra del Golfo, ¿no? Y era como cosas más. Yo tenía como 92, como 12 años, y me parecía una cosa muy extraña, pero tampoco tenía alcance como para saber por qué era muy extraño. Pero bueno, la transmisión en vivo de la Guerra del Golfo Pérsico, que dio pie a la apropiación del fenómeno que ocurría en vivo y en directo y puso las bases para la captura de la subjetividad, y es una de muchas, ¿no? No digo que esta sea, sino que este es un ejemplo que ocurre en vivo y para los reality shows, que nos decía ayer la compañera, ahorita no me acuerdo, pero aquí tengo su nombre,
Rosario Mata hablaba de que el primer reality show lo hace en TV en 1992 y se llama The Real World. O sea, si ese es el mundo real, que no es real, ¿no? Un poco esta ambigüedad. Pero bueno, el Big Brother también, que llegó con muchísima fuerza a todos lados y que aquí en México que tuvo no sé cuántas temporadas, ¿no? Y bueno, instauró la idea de convertir en celebridades a personas ordinarias cuyo único talento será aparecer frente a las pantallas y crear identificación con los espectadores. Un antecedente de esto sería anunciado por Andy Warhol durante los años 60 cuando decretó que en el futuro todo el mundo tendría sus 15 minutos de fama y ahora son sus 3 minutos de YouTube, supongo, una cosa así. Quizá el mayor triunfo de los Estados Unidos fue exportar y producir y exportar una cultura pop en sustitución de lo folk o pueblo, identidad fuerte, entendiendo que el capitalismo no es solo un sistema de producción, sino una construcción cultural biointegrada a la subjetividad contemporánea. Así, el poder de las series actuales descansa en gran medida en la creación de los imaginarios que dominan a las técnicas de seducción visual de las que se sirve la propaganda para instaurar sus fines, por medio de la producción de un gusto, de la distinción, ¿no? En base a la ideología imperante, a través de la conquista de los indeterminados, intrincados y siempre fluctuantes, quizá ya no más por Cambridge Analytics, campos de los afectos y de las identificaciones, ¿no? Un ejemplo de estos alcances lo podemos ver en una serie que me parece importante y es House of Cards, la cual ha influido en la política contemporánea a tal grado de que el mes pasado un político mexicano copió literalmente un discurso íntegro de Frank Underwood. Sin embargo, también eso pasó en la vida real, ¿no? Cuando Melania Trump copió un discurso íntegro de Michelle Obama, y que tiene que ver con un rollo de canibalización y un rollo de reapropiación, porque no estamos hablando de dos sujetos culturalmente idénticos, sino el poder fascista o blanco de Estados Unidos fagocitando los saberes negros, ¿no? Sí, las voces. Entonces, sin embargo, lo que a mí me parece verdaderamente importante de esta serie, tiene muchas cosas estéticamente, políticamente, pero para mí esta serie no es que se trate solo de la política de manera cruda, frontal, mostrando y hasta glamorizando el maquiavelismo y la corrupción de la pareja protagonista, sino que desde mi punto de vista es la anticampaña presidencial más efectiva que se ha hecho contra los demócratas, ya que su inicio en febrero de 2013 coincide con los preparativos para elección de candidatos de ambos partidos. En este sentido, los personajes, y es una campaña muy costosa, pero puede valer la pena, en este sentido los personajes pueden leerse como los Clinton. Es sintomático también que la derecha no aparezca de manera fuerte ni enfrentada, sino que se le mantiene siempre en un discreto silencio o en una sana distancia, siendo las atrocidades de los demócratas los que resaltan. O sea, sí está la derecha, pero la derecha hace el trabajo de la derecha, o sea, casi siempre está callada y luego hay un candidato guapo, alto, que tiene acento británico y una esposa Barbie que tiene como 80, no, creo que tiene como 2 hijos, entonces como todo perfecto, ¿no? Frente a este monstruo de corrupción y locura que es el demócrata, porque además estos son los buenos, ¿no? La izquierda. Entonces me parece que como campaña antidemócratas funcionó perfectamente, ¿no? Y que la serie puede tener otros fines, pero funcionó para instaurar un modelo de aversión frente a una política que sí efectivamente se respalda en hechos. O sea, que hubiera ganado Hillary, no sé si hubiera sido mejor o peor, solo sé que hubiera sido continuidad del neoliberalismo, ¿no? O sea, que el poder no va a cambiar el poder no cambia, sino que se transforma y ocupa. Yo pienso que el poder en este caso, la psicopolítica, es una especie de body snatcher, ¿no? Donde puede usar un negro, un blanco, un ruso, un africano, una mujer, pero el poder y la intención del proyecto político va a seguir perviviendo, y eso es importante, ¿no? Lo que tú hablabas ayer del greenwashing, del purple washing, del whitewashing, es que no importa cuánto lo laves, va a seguir, si el programa político es reaccionario, va a seguir siendo reaccionario. Lo que pasa es que la cara cambia, ¿no? Entonces eso es importante, saber cuál es el programa político de no solo de la serie, sino de toda la política en general y de la subjetividad que estamos consumiendo y que estamos prosumiendo o que continuemos a construir. Esta serie es uno de los múltiples ejemplos del régimen live que se conecta con el régimen escópico, que, bueno, Christian, como ustedes saben, Christian Metz lo definía como aquello que relaciona circunstancias sociales con el momento histórico que nos resulta verosímil visualmente, ¿no? Y luego ya Martin Jay lo retoma para profundizarlo, y él habla de, Martin Jay define
el régimen escópico como el modo de ver de una sociedad ligado a sus prácticas, valores y otros aspectos culturales, históricos y epistémicos. O sea, sin un modo de ver construido no podríamos hablar de estas series. Y también es que las series están construyendo un lenguaje y un modo de ver, ¿no? Entonces es como performativo. Es performativo en el sentido de que construye aquello que enuncia y al mismo tiempo es construido por aquello que está enunciando. Constitutivo el uno de otro. Exacto. Y entonces, pero al mismo tiempo, pero no es circular, no es hegeliano en el sentido de que no hay una síntesis, sino que es mucho más por un lado rizomático o más un continuo, un fluido, ¿no? Una línea fluida que puede tener ucronías de las que hablaba Nelson ayer, o que puede tener fugas en el tiempo y que va construyendo otras historias, ¿no? Pero que tiene como una genealogía muy, muy clara. Entonces, en la misma línea de pensamiento de estos autores, entendemos dicho régimen como una herramienta conceptual para reflexionar acerca de los modos de mirar y de las gramáticas de la mirada en las sociedades contemporáneas. Más aún, nos interesa desglosar la mirada como normalizadora o normativa que habita y distribuye ciertas imágenes y oculta otras dentro de los regímenes de tiranía contemporáneos. O sea, ahí a lo que voy es, nos presentan de manera súper estetizada casi cualquier atrocidad, pero si es una denuncia de algo que sucedió, como pienso mucho en las imágenes de Guantánamo y las imágenes de las personas que estaban en Afganistán, que estaban siendo como pues, torturadas y denigradas, y como eso se decía que era un montaje, no se creía en la imagen, o sea, no desconfiamos de las imágenes en muchos casos, pero sí, ahí está esa desconfianza de las imágenes, pero para ciertas cosas que nos parecen grotescas sí desconfiamos, ¿no? Y no, porque los policías estadounidenses no pueden, el ejército blanco viene a salvar el mundo, no puede hacer esas cosas. Entonces, la confianza y la desconfianza tienen que ver con las maneras en que tenemos instituidas las miradas, en que podemos decodificar. Lo que pasaba ayer con la mujer afroamericana que tenía como el collar de perro y que tenía a la señora esta blanca limpiándole los pies y que decía, bueno, te dejaré ir, no sé qué, pero era un shock, o sea, porque además ni siquiera pasa racionalmente, pues es una inversión de roles, ¿no? Pues sí, va, pero ver a una señora de ese fenotipo, de esas características, que está siendo como dominada, ultrajada, no sé, como que todo de repente si es blanco se vuelve mucho ultra ofensivo, ¿no? No duró mucho la escena porque justamente seguramente iba a haber una crítica importante. ¿Y por qué no nos horroriza ver a los negros en campos de concentración o en Black Lives Matter o a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no nos horrorizan las mujeres descuartizadas, los hombres desaparecidos, los migrantes sin órganos? Porque esas cosas son parte como de una cosa plana, de un secuestro semántico, creo, porque cuanta más complejidad dan en las imágenes, más economía y lenguaje hay para describirlas, ¿no? No podemos hablar tanto, vemos las imágenes pero ya no hablamos tanto de eso, y entonces no hablar creo que hace que el lenguaje se como que languidezca frente al poder de la imagen, y bueno, esto lo hablaremos más adelante. Ahora bien, la representación visual vinculada al totalitarismo y lo militar, que desarrollará e incorporará nuevas tecnologías derivadas de la industria militar, sobre todo ya decía de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales y de la Guerra Fría, distribuirá imaginarios concordantes con lo que en este texto denomino democracias fascísticas. No voy a entrar ahí porque ya nos vamos también para otro lado. Ahora bien, la tercera, y yo identifico que el régimen live es parte de la tercera modernidad. Hay dos modernidades visuales según los teóricos decoloniales de la visualidad, y yo lo identifico como tercera modernidad visual, que es heredera de las anteriores, pues conserva elementos de ambas. De la primera conserva la representación de la violencia brutal y de la segunda la figura del panóptico internalizado. Sin embargo, es característica del régimen neoliberal y se diferencia de las anteriores principalmente por la eliminación de la división público-privado y por el surgimiento paulatino de la instantaneidad del tiempo, en la cual ya no se representa la realidad, sino que se produce directamente. Es decir, el régimen psicopolítico de la tercera modernidad visual está enraizado en lo live, ¿no? El live streaming y estas cuestiones. Aquí voy a empezar un poco a poner algunas imágenes, y las pancartas, de la Woman March se llenan de referencias a Juego de Tronos, ¿no? O sea, ahí está el régimen live, la realidad que está influida por Juego de Tronos. Aquí dice, ahí esta referencia me la pasó Liliana, lo de Melania, si te sientes
enciende una vela, ¿no? Enciende una vela en la torre si quieres ser rescatado. Entonces todas estas, es como, dan mucha risa y es un poco también como trabaja la alt-right, o sea, son como códigos que tienes que entender, pero también creo que es importante entender que estos códigos semiótico-técnicos y de decodificación los podemos entender nosotros, que hemos visto algunas de las series, pero nadie, pero quizá la clase más popular no tiene Netflix, ¿no? O sí, quizá la hackea, o sea, hay otras formas, no digo que no puedan acceder, pero que las conversaciones tienen que ver con una clase y con una geopolítica y con una edad y con ciertas cosas que nos engloban a muchos de los que estamos aquí. Pero, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de Ingobernable? ¿No? O por qué la serie de La Reina del Sur, o bueno, esa no, porque está muy producida con mucho dinero, $10 millones. Otras series como de más baja categoría o que conservan como la crudeza de las imágenes o imágenes pobres no nos parecen tan fascinantes, ¿no? Porque se parecen mucho a la realidad y eso no nos fascina. Lo que nos fascina es que la realidad no se parezca a la realidad, pero que sea la realidad, ¿no? O sea, como un poco, ¿ves? Somos demasiado postmodernos en ese sentido, metaficción. Y bueno, pues aquí yo no alcanzo a leer, pero bueno, incluso los Lannister pagan sus deudas, ¿no? Hay una crítica directa justamente a Trump, preferiría yo, Jeffrey. Todos preferían a Jeffrey, pero eso es una anomalía. Cersei lo haría mejor, ¿no? Trump is coming, ¿no? Game of Thrones, Winter is coming, Winter is coming, que fue muy divertido. De hecho hay una, yo creo que para bajar un poquito aquí todo el debraye, vamos a ponerles un video que supongo que ya han visto muchas veces. Si ya lo vieron, igual ya no lo quieren ver, nos lo podemos ahorrar. Pero es muy divertido ver cómo meten a Trump en estas cuestiones. ¿Se dan cuenta que yo soy migrante tecnológica? A ver, ¿dónde está? ¿Necesitas ahí asistencia especializada? No, está bien. Me siento como viejita, ¿no? Es que quiero, como esto también es live, lo voy a cambiar por otra cosa. A ver, esto es parte de Cambridge Analytics, pero es algo que va a empezar a suceder, que ya estamos en ello más o menos, pero que me parece que, bueno, vamos a analizar como el higienismo con el que se plantea y el argumento principal es la seguridad, pero es súper reaccionario. A ver, el reproductor de Windows. Es el USB. Mueve tu USB. Porque Ok. creo que lo está cargando de ahí y no sé. Sí, exacto. También está. A ver. Aquí, ya. ¿Dónde está mi...? ¿No lo está leyendo? Ahí voy. Bueno, ahora sí. Voy a seguir con el rollo entonces. En la producción del live hay un constante bombardeo, quería ponerlo en live, pero bueno, la producción del live hay un constante bombardeo audiovisual y estimulación del cuerpo consumidor, que en lenguaje como de programación y todo esto es una hipermediación, pero se habla de la biohipermediación porque ya como somos máquinas también y como que se piensa mucho más así a nivel maquínico cómo se optimiza esta máquina para poder programarla. Hablan de una hipermediación y que busca mantenerlo permanentemente en un nivel prereflexivo, lo que decíamos hace rato. No tenemos que responder a la misma velocidad que las circunstancias y entonces a veces no podemos responder de la manera más correcta o de la manera que podría tener un camino político mucho más asentado, ¿no? O que pudiera salir. Además es un hackeo muy logrado de Trump is coming, ¿no? My friend, we have traveled very far.
We have no food, no water. Once I see my people fed, I will be honest. No. We have a serious problem with radical Islam. We have a tremendous problem. And we can't be the stupid country anymore. Where I come from, guests are treated with respect, not insulted at the gates. Given the circumstances, my lord, I believe extreme measures are warranted. The people that are with me 100% are the people. What? The Pope is in Mexico. Do you know that? Does everyone know that, right? He said negative things about me. Dreadful. The Pope is being told that Donald Trump is not a nice person. Donald Trump is a very nice person. La referencia viene muy de cerca. All of us will die. I said temporarily. I didn't say permanently. I said temporarily. We have no border. We have no control. People are flooding across. We need to build a wall. And it has to be built quickly. The greatest builder is me. And I would build the greatest wall you have ever seen. And in that wall, we're going to have a beautiful, big, fat door where people can come into the country, but they have to come in legally. I don't think they like me very much. This country needs somebody that's a deal maker. I'm giving you Commander Gregor. No deals. No deals. We don't make deals. Not with anybody. We don't make deals. You mistake me. No. Excuse me. Just so you understand. We need people that know what they're doing. We don't need babies. Are you refusing to obey my order? Yeah. By the way, I think you could say that, yeah. Ollie, bring me my sword. They laugh at us. Our enemies laugh at us. But they say water money and they chop off heads. They think we are so stupid. You have no idea. Much like my head. I don't want to see it removed just yet. I would bring back waterboarding. And I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding. Esto es increíble, ¿no? Cómo el fundido se da entre la realidad, la ficción y que nos podamos reír de ello, pero también pensando que la otra parte, que esta es la parte que vemos, parte del régimen live, pero la otra, que justamente es lo que Trump está pidiendo. This is us, the people of the world. We're constantly communicating with each other, leaving our own unique footprints. Most of us are just living our lives, but some are involved in such illicit activities as crime and terror. The challenge is to intercept and locate their footprints from all of the big data that's in motion. That's what Verint Communications and Cyber Intelligence Solutions do. Transform voice, video, and data into actionable intelligence to help neutralize crime and terror. Our comprehensive target and mass communications interception solutions can identify correlations and patterns from virtually any network, helping agencies expose threats and leads crucial to investigations. Verint Accurate Mobile Location Solutions extract precise location information from cellular networks to track targets in real time, analyze their routines, and generate geographical alerts of suspicious movements. Verint Open Source Web Intelligence Solutions collect and transform large volumes of open source web content into structured and meaningful information while enabling covert and continuous operation. Verint Communications Service Provider Compliance Solutions support ETSI, CALIA, and other lawful interception regulations and standards for virtually any network type or size. Verint Tactical Communications Interception Solutions assist tactical and special operations units as they intercept off-air cellular and satellite communications in real time and locate targets in the field. Our cybersecurity solutions help protect critical national assets from increasingly sophisticated and persistent cyber threats. Built on nearly 20 years of experience, deploying hundreds of projects across more than 1,000 sites in 75 countries, we help make the world a safer place. Verint, powering actionable intelligence. Sí, pues no, se publicitan en internet, supongo que es lo más, y así,
pero hay varias cosas de eso. O sea, por un lado tenemos un serio problema de radicalismo, ¿no? Dice Trump en When There is Trumping. Sí, lo tenemos, ellos son el problema del radicalismo, no lo negamos, pero además ellos dicen que tienen 20 años de experiencia. Hace 20 años era, ¿qué? 98. No pudieron predecir lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y también nos habla justamente que en los 90 ya estaba sucediendo eso, ¿no? Y que el dispositivo móvil en los 90, o sea, los teléfonos celulares, son un elemento biopolítico de control. O sea, es como sembrar una semilla y ver cómo va creciendo, y va creciendo en el tiempo. Si pudiéramos ver, hiciéramos un diagrama de flujo o un diagrama como los que traía Virginia ayer de raza, género, sexualidad, geopolítica, de los zapatitos rojos, regularmente esos zapatitos rojos seríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Porque además el azul y el rojo también hay como no sé, un guiño al mundo dividido de la Guerra Fría, ¿no? O sea, los rojos contra el azul, que es el color de la paz, de la ONU, del Occidente, de alguna manera. Pero bueno, es importante como ver cómo están trabajando a varios niveles. Y también dice algo muy importante de Bale, dice en tiempo real. Podemos identificarlo en tiempo real. Tiene que ver con eso, el programa de lo live. O sea, y aquí sigo. Elementos como el internet, la telefonía móvil, las páginas web, el chat, el streaming, las plataformas de video y televisión por internet como Vimeo, YouTube o Netflix, las redes sociales, serían el medio de reproducción de esta ideología live en la cual se conjuga la vigilancia, el espectáculo, la vida cotidiana y la violencia incesante fundida encadenado que incorpora múltiples capas de realidad. Así, esta tercera modernidad visual puede ser pensada como una suerte de panóptico integrado al cuerpo del sujeto, una especie de incorporación prostética donde la imagen deja de ser únicamente representación virtual y se vuelve flujo de datos que se introducen a manera de balas en las retinas y los oídos de los consumidores, como otras cosas. La normalización de la violencia en la era de lo live tiene como finalidad la inclusión de los imaginarios de guerra en la vida civil, donde lo bélico ocupa el espacio privado y doméstico para amenizar nuestras sobremesas, nuestras reuniones, nuestros momentos de descanso, donde ya no hay tiempo de trabajo y tiempo vida, donde está todo fundido, ¿no? O sea, tienes la oficina en el teléfono, estás trabajando a medianoche, pero estás viendo Facebook en el trabajo, entonces todo es como fundido, encadenado, ¿no? Como que no hay separación. Y luego donde dice nuestras reuniones, nuestros momentos de descanso, predisponiendo mentalmente a los sujetos a incorporar las violencias como un elemento cotidiano y la vigilancia también como indispensable en la gobernabilidad del mundo. O sea, es por tu seguridad. No, pues todo esto es por mi seguridad, ¿no? No sé qué tanto de la seguridad de quién, pero bueno. Herederos de los imaginarios del fascismo y su estetización de la violencia, somos rehenes del continuum de la guerra. Nuestra posición, empiezo cita, nuestra posición es el televisor, el monitor, la tableta, el teléfono móvil, eso yo lo agregué, donde virtualmente nos bombardean a diario mientras seguimos cumpliendo también con nuestra función de valor de cambio. Eso es muy importante. O sea, porque mientras parece que está todo desmaterializado, desrealizado, que todo es psicopolítica, que todo es gestión de mentes y comunitariado, seguimos cumpliendo con nuestro valor de cambio y somos cuerpos que están físicamente ahí. La materialidad es importante. El viejo Marx, prefiero Federici, les recomiendo seguir Federici, que hizo una muy buena lectura de Marx y le metió feminismo y otras cosas, pero que no se nos olvide eso, ¿no? El valor de cambio, y entramos en la dinámica de la autodesactivación frente a los regímenes totalitarios que al mismo tiempo que nos controlan, nos explotan y nos fascinan con imágenes y productos de consumo, también nos atemorizan con ejercicios de violencia encarnizada fuera de la virtualidad de las imágenes. Ataques terroristas, no sé, estados de sitio, ¿no? Y esto lo quiero poner aquí también como un punto que me parece importante. El Trumping is coming, que tiene que ver con ese muro, que es el muro o sea, como esta imagen especular entre Game of Thrones y su muro y el de Trump. Me parece muy importante que lo tomemos no como una pataleta del fascista en turno, sino que es el pistoletazo de salida. Bueno, hay otros muros. En Tijuana ya hay 3 muros. Eso es lo primero que tengo que decir es que ya tenemos 3 muros. El Trump sería un cuarto muro y sería un muro medieval, porque lo quiere hacer como de concreto y tal. Que es como estaban las ciudades en el medievo, estaban completamente cercadas, pero además es el nuevo modelo de ciudad que está proponiendo no estoy segura si es pero es el organismo de economía internacional que tuvo hace un año o 2, se reunieron y decían que las ciudades iban a tener que estar
cercadas, bueno, pero más bien amuralladas, para dejar fuera toda aquella cosa que estuviera que fuera malo para la población buena, ¿no? Y eso también lo vemos como a nivel micro con todos los cotos, pero no sé cómo se llaman aquí, pues las privadas estas que tienen sus casas con caseta de seguridad, parece que es una cárcel, ¿no? Que son las privadas, porque para que nadie entre solamente, eso también es parte. ¿Cómo se llaman acá? Cerradas, ¿no? Ah, sí, cerradas. Bueno, eso sería como a mini escala, y también visualmente nos vamos acostumbrando a eso, pero si Trump pone su muro y lo paga Peña Nieto y nuestros impuestos, lo que está dando es el pistoletazo de salida para la refeudalización del mundo a nivel arquitectónico. En ese sentido, se decía, la propuesta de este organismo internacional de economía era que en 2050 las ciudades fueran así. Entonces estamos a la vuelta de la esquina, son muy pocos años, o sea, 50, ahorita 40, 30 años, 35 años no es nada a nivel tiempo político, histórico, ¿no? Pero por otro lado es, exacto, cómo nos vamos acostumbrando a algo y que después aparece en la realidad. De alguna forma el régimen life también predice, y es como la ciencia ficción antes predecía y hablaba de las distopías, pero ahora el régimen life está produciendo aquello que ya va a ser, y al revés. Pero bueno, ya voy a terminar. Algo que me parece importante, pero ya es como que es la parte última del régimen life. Tengo muchas otras cosas, pero ya después. Un aspecto importante de este régimen de lo life, de la tercera modernidad visual vinculado al imaginario, no solo violento, sino de securitización, de fascinación y pop, es que la casa del espectador consumidor supuestamente irreflexivo se convierte en un set en blanco, a manera de white cube o de galería, que se llena de contenido a través de las imágenes consumidas, entrando así en una sobresaturación constante donde la realidad producida por las industrias culturales, los medios de información y el Big Data conquistan la psique del espectador y se apropian de su subjetividad, recombinándola con el deseo de consumo y la fascinación por la violencia transmitida en high definition. Esta idea se me ocurre de dos cosas, o sea que el White Cube, que es como esta cosa de la galería, se me ocurre de dos, de ver una serie de Bebé Sensei, cuando le preguntan a este chico de Nigeria que vive en Nairobi, ¿por qué en lugar de tener una cama tienes un plasma, ¿no? Una pantalla plana ahí en medio de esta casa que es como una casa de emergencia, ¿no? Construida, autoconstrucción, que está a punto de caerse, y entonces no tiene nada, pero él dice que la televisión es mi manera de salir al mundo. Y entonces yo me doy cuenta de que él piensa que el movimiento es hacia allá, pero en realidad el movimiento es al revés. La televisión está entrando para que tú no veas nada de lo que tienes alrededor y no lo transformes. Y la otra es que Beatriz Colomina, que es esta teórica de la arquitectura, que es muy, muy importante, tiene un libro que se llama La domesticidad en guerra, y habla de la arquitectura, y la arquitectura desde los años 40, de la posguerra hasta la Guerra Fría, y cómo todos los dispositivos domésticos, porque eso también es arquitectura del diseño, también es arquitectura del diseño, sale de las escuelas de arquitectura, van influenciando la manera en que nos relacionamos con el mundo. Entonces ahí ese cruce de cables, más Big Data, más pimienta, ya. Entonces, hablo del High Definition. Ya voy a terminar. Bueno, finalmente el régimen psicopolítico digital no desecha las herramientas de lo necro y de lo biopolítico, sino que las potencia y distribuye en una cartografía que será introyectada por el consumidor o prosumidor y que desembocará en la producción y desarrollo de un psicoprograma local que se actualizará a las necesidades de esas regiones en constante diálogo con la hegemonía cultural, transitando entre lo fascinante, lo violento, lo securitista y la cultura de la celebridad como resultado encubierto. Bueno, esta cultura de la celebridad se encadena con la transmisión en vivo o el régimen live y los modos en los que se construyen el percibir a través de las narrativas que utilizan y combinan sistemas de vigilancia, espectacularización, de simulación con altas dosis de pulsión de muerte y excitación sexual, y se distribuyen por medio de dispositivos e interfaces, como ya sabemos, cámaras, proyectores, webcams, teléfonos. Ya voy a ir, quizá este régimen de la producción de lo vivo conecta la biopolítica como técnica de gestión de las poblaciones y la maximización de todos los procesos asociados a la vida con un régimen de lo en vivo, que en otros trabajos, denominado régimen live, en el cual se maximizan los procesos de exposición de la intimidad, la proliferación de imágenes, la producción de la realidad a través de la mediación visual, que hace uso del régimen sensible e instaura un sentido común. Este régimen es tópico en torno a los ideales biopolíticos sobre el cuerpo, el sexo, la sexualidad, el valor, la mercancía y el emprendedurismo. Estos elementos son fundamentales para la producción de la realidad y que ésta
política se presenta en concordancia con nuestro programa neoliberal del cuerpo capitalístico. Bueno, ya, no más. La densidad de las imágenes va sustituyendo los contenidos y la reflexión oral y escrita. Podríamos hablar de una ontologización de las imágenes, donde éstas se convierten en lugares de deseo que estandarizan los afectos y la potencia del cuerpo, volviéndose político, y sirven además de dispositivos para desestabilizarnos y alejarnos de la conciencia de estar viviendo en un contexto de expolio continuado y de guerra infinita, que es encubierto por la producción de noticias falsas, memes y otros productos visuales. Nos hablan de lo que a mayor densidad de imágenes, mayor simplicidad del lenguaje oral y del escrito, evitando la construcción de comunidades intersubjetivas que creen un código común no estandarizado para la codificación de estas. Y ya finalmente, la producción de la doble realidad, que es un concepto de Liliana Falcón, y los peligros de una política bio-hipermediada y de escaparate, resultan un peligro verdadero porque por un lado están fuera de foco, activa en redes, con publicaciones invisibles, rastreando nuestras actividades cotidianas en todo momento, reapropiando las estrategias de hacking y del anonimato para inflamar las pasiones del racismo y ensalzando los ideales de la supremacía blanca. También crean una distopía que podríamos asociar con el White Mirror y su continuum colonial. Y evidencia que estamos transitando de democracias fascísticas neoliberales a un régimen que denomino glotalitarismo, que sería una suma de totalitarismo global. Y aquí finalmente el fascismo alemán nos condujo al neoliberalismo, y ya sé que hay muchos argumentos que podríamos discutir, pero lo dejo ahí. El fascismo de hoy nos llevará al glotalitarismo. Pasaremos de las democracias fascísticas del neoliberalismo a las oligocracias y aristocracias digitales del totalitarismo blanco, militar, heteropatriarcal, donde el cuerpo social está siendo rediseñado. Muchas gracias y listo.